Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Es una bendición estar con ustedes una vez más en este tiempo de adoración al Señor. Vamos a orar para poner este tiempo en la guía del Espíritu Santo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por cada persona que se conecta con nosotros para estar en este tiempo de adoración, alabanza, escudriñar tu palabra y testificar de tu santa gloria. Bendito eres, Señor, por este tiempo que nos das y porque has sido fiel siempre con nosotros. Guíanos y guárdanos en todo este tiempo y siempre está con nosotros para bendecir y para guiar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
Amados hermanos, Dios los bendiga. Vamos a estar adorando a nuestro Rey. Vamos a darle las gracias por su infinito amor. Mi corazón
nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Amén y amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga con toda bendición, porque la bendición de Dios es la que realmente enriquece. Los invito a que me acompañen en una palabra de oración antes de comenzar este tiempo de enseñanza, en el cual estaremos tocando el tema la grandeza de servir a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí en esta mañana, adorándote, glorificando tu nombre y aprendiendo de tu preciosa palabra. Y también compartiendo alrededor de tu mesa, como tú lo ordenas en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender diariamente y de una forma profunda y completa lo que tú quieres para nosotros, Señor, a través de tu palabra. Te pido que nos bendigas y pedimos tu sabiduría para entender lo que tú nos hablas en esta mañana. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitar a los hermanos entonces para empezar a mirar este tema del servicio a Dios. Vamos a mirar un pasaje muy hermoso allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 22 al 30. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 30. Mira lo que nos dice esta porción. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Miramos aquí que esta enseñanza de Jesús en este pasaje se inicia con una disputa. Ahí en el versículo 24 de Lucas capítulo 22. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y recordemos que también hubo una ocasión donde una madre estaba también terciando por sus hijos para que fueran ellos quienes acompañaban y se sentaran con Jesús a gobernar, a reinar. Y de cierta manera aquí miramos que Jesús empieza a colocar en perspectiva esta enseñanza. Y viene una exhortación, una reprensión, pero vemos que Jesús, como el gran maestro que es, con esa sabiduría de lo alto de su Padre Celestial, enfoca y pone en perspectiva lo que hacen los reyes de las naciones. Entonces dice, mire cómo el sistema del mundo y el sistema de los gobiernos humanos mira la grandeza. Dice que se enseñorean de las naciones, los reyes, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero hasta el momento no ha hablado del servicio, no ha hablado de aquella cualidad, de aquella forma de entrega que debemos tener nosotros cuando estamos nosotros sirviéndonos los unos a los otros. Entonces hace una claridad muy grande. En el versículo 26 dice, mas no así vosotros. Que para nosotros servir
a nuestro prójimo, no necesitamos tener esos conceptos y ese sistema del mundo en el cual la función es precedida por el privilegio, por la honra de tener el título. Pero aquí el Señor Jesucristo está distanciando a sus discípulos de esos conceptos del sistema humano. Dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Entonces, el Señor Jesucristo viene a dar un vuelco total al sistema y a decir que en el sistema de Dios y en el sistema del reino de los cielos es muy importante entender que para poder nosotros tener algún criterio de sentirnos mayores, nosotros necesitamos primero servir. Y que dice que el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que dirige como el que sirve. Entonces vemos nosotros, hermanos, que la enseñanza de Jesús en cuanto al servicio nos da esa luz de esperanza, esa claridad, que nosotros realmente debemos estar enfocados en hacer el beneficio a nuestro prójimo y ser usados como esos vasos de servicio que Dios utiliza para poder entonces bendecir a los demás. Nosotros necesitamos saber, hermanos, y es una realidad, que si nosotros podemos enfocar esta definición de lo que es el servicio, entonces podremos nosotros agradar a Dios. Entonces, hermanos, queda muy claro para nosotros que de esta disputa entre quienes estaban rodeándole en ese momento, entonces Jesús aprovecha la situación, porque realmente les hace entender que no se trata de quién es el mayor, sino de quién va a ser el que sirve. Y de acuerdo a los criterios del reino de los cielos, entonces el mayor será el que sirve. Y une esos dos criterios de una forma sabia, de una forma concreta y de una forma clara para que nosotros lo entendamos. Aún en los sistemas del gobierno, de gobiernos modernos, de las naciones modernas, mis queridos hermanos, nosotros podemos entender algo muy importante, que todavía prevalece el sistema de los privilegios para los que ostentan el poder. Sigue el privilegio para las personas que realmente, según su cargo, según la dignidad de su cargo, entonces le representa cierto poder. Y podemos también ver que asimismo ellos son atendidos donde quiera que van. Se les coloca la alfombra roja, tienen a su servicio sus guardaespaldas, tienen a su servicio todo el protocolo de una nación cuando ellos van a visitar a otros países. Entonces lo que tenemos que tener muy claro aquí, mis queridos hermanos, es que Jesús está haciendo un contraste muy importante en este texto bíblico entre el sistema del mundo, lo que el mundo define como algo grande, como lo importante, y lo que Jesucristo viene a establecer en su reino, que realmente el que quiere ser el mayor es el que sirve. Y el que quiere ser el mayor, incluso hablando de la juventud, dice, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces, ¿estamos llamados a dirigir? ¿Estamos llamados a buscar ser los mayores? ¿O estamos llamados a servir? Y permitir entonces que ese criterio que Jesucristo nos está mostrando y está enseñando aquí en este momento para dirimir en esta disputa, que este sea el criterio para nosotros también hoy en día como creyentes, que podamos servir a nuestro prójimo, servir a nuestros hermanos y allí mostrar la grandeza de Dios. Qué bendición, hermanos. Voy a invitarlos a que miremos otro texto bíblico allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20. Vamos a mirar los versículos 20 al 28. San Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. Mire lo que nos dice esta palabra aquí en esta mañana. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo.
Y él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que soy yo bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, luego de hacer este contraste, mis queridos hermanos, con este precioso pasaje, entonces pasamos realmente a mirar el criterio que Jesús está dando aquí. Luego de hacer el contraste entre el sistema del mundo, de lo que es grandeza, y lo que Jesús viene a establecer con sus enseñanzas, aún para nosotros, en lo que es la grandeza del servicio, entonces podemos mirar claramente un segundo aspecto. Después del contraste, vemos el ejemplo de Jesús. Mire lo que nos dice aquí el versículo 28 de Mateo capítulo 20. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, mis queridos hermanos, si vemos el ejemplo de Jesús, que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, entonces ese ejemplo de servicio, claramente, hermanos, lo tenemos para que nosotros también podamos buscar servir a otros antes que ser servidos. Entonces, este ejemplo maravilloso lo vemos a través de todo el ministerio de Jesús, sanando a los enfermos, está dando alimento a los hambrientos allí cuando se reúnen 5,000 personas y algunos calculan que eran más, que porque en ese tiempo realmente cuando se hacía el conteo de un público en un lugar reunidos, se contaban solamente los varones. Entonces, si incluimos las mujeres y los niños, podemos hablar de que posiblemente había más personas. Y en varias ocasiones Él proveyó alimento para ellos. Servía a sus discípulos. Recordemos cuando les lavó los pies y cuando les dijo que ese es el ejemplo que Él estaba dando para que nosotros hagamos lo mismo. Y a través de ese hermoso gesto de lavar los pies, que en ese tiempo significaba una gran deferencia cultural. Y cuando llegaba un viajero o una visita a una casa en esa época, en los tiempos de Jesús, pues una de las costumbres que denotaba al anfitrión que tenía esmero y que realmente apreciaba su visita era de poderle lavar los pies, que estaban polvorientos y cansados del camino, del viaje hacia esa casa. Entonces, asimismo, nosotros vemos que Jesús nos está diciendo a nosotros que nosotros debemos ser ese ejemplo maravilloso también, hermanos. Nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros, de una forma simbólica para decir que nosotros debemos estar buscando la manera de servir a las necesidades que hay entre nosotros. De pronto la costumbre cultural del lavado de pies de pronto no es algo que hoy en día se ve como muy común, por lo menos en nuestra cultura acá. Puede que en algunas partes del mundo todavía lo sea. Pero lo que sí podemos tener claro, mis queridos hermanos, es que las necesidades básicas, las cuales vemos que deben ser satisfechas
y que podamos nosotros hacerlo, son la manera al satisfacer y al servir a esas necesidades de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestro prójimo. Estamos nosotros siguiendo el ejemplo de Jesús. Realmente la grandeza de servir a Dios está reflejada en el ejemplo que Jesús nos da cuando Él está ejerciendo su ministerio. Y aún entregó su vida, como el versículo 28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos mucha claridad sobre esto. Indudablemente que nosotros podemos ver cómo Dios nos está llamando a servirle, a amarle, a tener esa deferencia para con los necesitados, de entender que la manera como nosotros nos vamos graduando en nuestro propósito en Dios es en la manera como nosotros servimos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a todos aquellos que también, ¿por qué no? Porque están en nuestra comunidad, son nuestro prójimo, porque están cercanos a nosotros, son las personas por las cuales nosotros debemos estar muy vigilantes para mirar qué necesidades hay y en lo posible atenderlas. Es muy hermoso ver cuando hay una solicitud, una necesidad que es compartida a través de nuestros diferentes grupos del WhatsApp, en los grupos de pastores, en los grupos de nuestras sedes de ICR, cómo los hermanos comparten las necesidades, cómo asimismo nosotros estamos prestos para orar los unos por los otros, y si hay la manera, pues también podemos nosotros acceder y acudir a que esas necesidades sean suplidas, mis queridos hermanos. Entonces, lo que queremos hacer en esta mañana es recordar que Jesús hace un contraste entre el sistema del mundo y cómo el mundo ve la grandeza. Y segundo, podemos ver que Jesús da ejemplo de cómo nosotros debemos servir. Y por último, quiero invitarlos a que miremos allá en el Salmo 100 unos versículos maravillosos que nos hablan de la actitud que debemos sentir nosotros, de tener en nuestro corazón cuando servimos a Dios. Es algo muy maravilloso. Miren lo que dice el Salmo 100. Miren lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El versículo 2 nos dice, servid a Jehová con alegría. Hermanos, ciertamente es un reto. Ciertamente es un desafío para que nosotros en todo momento, con la mejor actitud, podamos servir a Dios. Es un desafío porque ciertamente no en todo momento nosotros estamos manifestando esa alegría, ese gozo. Las diferentes situaciones de nuestra vida diaria pueden hacer que en un momento dado sintamos de pronto alguna carga. Y esa carga la podemos reflejar en nuestro semblante. De pronto se refleja en nuestra actitud. Pero gracias a Dios por su palabra. Porque cuando el salmista nos dice allá en el Salmo 100 que sirvamos a Jehová con alegría, entonces nos está dando una motivación muy importante. Que si estamos sirviendo a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces nosotros realmente vamos a poder sentir ese gozo de servir a Dios. La grandeza del servicio realmente es algo maravilloso, hermanos. Y la Biblia está llena de ejemplos, desde Génesis a Apocalipsis. Y nuevamente por asuntos de tiempo y por cuestión de las limitaciones del tiempo, no podríamos en este mismo momento mirar y examinar todos esos grandes ejemplos de los siervos de Dios. Empezando desde Abraham, desde Noé, todos estos siervos de Dios en el Antiguo Testamento que hicieron posible por el poder de Dios que Israel se forjara como una nación, y como el siervo Moisés, el siervo Josué y todos aquellos que sirvieron a Dios al otro lado del río Jordán una vez llegaron a la tierra prometida, y hasta los días del alumbramiento, del nacimiento de Jesucristo, y aún a través de la historia del ministerio de Jesús y asimismo de la iglesia, del inicio de la iglesia y de los apóstoles hasta hoy. La Biblia nos da ejemplo
tras ejemplo, los profetas que fueron esa voz de Dios en ese tiempo donde Dios hablaba al pueblo a través de los profetas. Y sabemos que hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo, a través de su palabra, la cual tenemos aquí en medio de nosotros. Hermanos, ciertamente hay gozo en servir a Cristo. Si nuestra vida espiritual de pronto está experimentando uno de esos bajonazos, ¿cierto?, que muchas veces solemos pasar, pues la palabra de Dios nos está dando aquí una solución, una salida, para que nuestro gozo sea completo, que nosotros podamos realmente sentir el gozo de servir a Cristo. Como lo dice este precioso himno que vamos a escuchar ya para finalizar este tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios. Pero aquí no para nuestro aprendizaje. En los siguientes días, hermano, busca a alguien que necesita, que tiene una necesidad. Busca una oportunidad para servir. Y sigamos el ejemplo de Jesucristo para que sigamos en sus pasos también y cumplamos el mandato de que si nosotros queremos ser grandes en medio de nuestro prójimo y en medio de los unos de los otros, la Biblia nos dice que la forma de hacerlo es que nosotros seamos los siervos los unos de los otros. Gozo da servir a Cristo y cuán maravilloso es conocer la grandeza de servir a Dios. Vamos a escuchar este precioso himno, hermanos. Dios me los bendiga muy ricamente. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Gracias a Dios porque hemos recibido en esta mañana su preciosa palabra. Y ahora continuamos en nuestro culto de adoración a Dios. Un momento especial en que participamos de la cena del Señor. Hace 8 días estábamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebración que hacemos cada primer día de la semana. Por eso nos congregamos para celebrar que nuestro Señor Jesús no quedó allí en aquella cruz, ni tampoco se halló en esa tumba al cual fue llevado. Esa tumba la encontraron vacía
Y eso nos debe llenar de gozo y de alegría el saber que se dio el cumplimiento de lo que mismo Jesús había manifestado, que vencería la muerte y resucitaría al tercer día. Pero antes de ascender al cielo, hizo unas recomendaciones a sus discípulos, las recomendaciones que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Dice una recomendación: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La primera recomendación era que no se dispersaran, se quedaran en Jerusalén hasta tanto no recibieran el Espíritu Santo de Dios, que era la promesa del Padre para nosotros. Más adelante dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esperaban el Espíritu Santo, y una vez llegara el Espíritu Santo, recibirían poder para cumplir lo que Jesús les había manifestado, esa gran comisión. Pero más adelante dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos varones le estaban manifestando a esta muchedumbre que estaba ahí viendo cómo el Señor Jesús partía al cielo, que así como le estaban viendo partir, así nuevamente llegaría. Esa es la promesa que nos da vida a nosotros en este día, que Jesús nuevamente vuelve por su iglesia. Pero mientras tanto, deberían esperar esa promesa del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vino el Espíritu Santo, llegó el día de Pentecostés y llegó para quedarse, y viene y está en medio de nosotros y está en nosotros, guiándonos a toda la verdad. Dice más: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y es enseñarnos, revelarnos a ese Señor Jesucristo, a este Salvador que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Dice también la palabra del Señor: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es la obra del Espíritu Santo aquí en este tiempo, convencer al mundo de que es pecador, de justicia y de juicio. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo de Dios, y Jesús antes de ascender al cielo, en esas recomendaciones que le dio a sus discípulos, también les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hoy es día de celebración, y cada día que abrimos nuestros ojos es un día de celebración. Celebrar a Cristo resucitado, celebrar la obra del Espíritu Santo en nosotros, celebrar que Él nos revela a nuestro Señor Jesucristo, y a la vez nos está revelando la obra del Padre en nosotros. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a tomar los elementos de esta cena en esta mañana. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado.
que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de estar hoy ante tu mesa, Señor, recordando esa obra que tú, Jesús, hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Entregaste tu cuerpo para que fuera molido por nuestros pecados. Es por eso que en esta mañana tomamos el pan en memoria de ti, en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, te damos muchas gracias porque podemos hoy participar también del jugo de la uva en memoria de nuestro Señor Jesucristo, en memoria de esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, que era el precio que se debía pagar por nuestros pecados. Tomamos del vino en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa promesa que nos narra el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, que el Señor Jesús viene, esa promesa la trae a colación también Pablo en la carta que escribe a los Corintios. Y tomaremos de este pan y beberemos del jugo de la uva hasta que el Señor nuevamente vuelva por nosotros. Es nuestra esperanza, es nuestro gozo, es nuestro motivo de alegría de cada día de nuestra vida. Señor, te damos gracias por este momento especial de nuestro culto en que nos has permitido participar de la cena, Señor. Es un privilegio, es un gozo, es una alegría, es una celebración, Señor. Celebramos tu resurrección, celebramos que pagaste el precio por nuestros pecados, celebramos que vives con nosotros, celebramos que vienes nuevamente por tu iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Dios les continúe bendiciendo. Feliz domingo, mis hermanos. Buenos días, mis amados hermanos, un saludo muy especial a los niños que nos acompañan en esta mañana. Hoy nuestra lección es la ascensión del Señor Jesús y está basada en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 16 al versículo 20. También la encontramos en Hechos, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 11. Y vemos allí cómo después de la resurrección del Señor Jesucristo, Él reúne a sus discípulos en un monte y les da unos mandatos. Les dice que esperen la promesa del Espíritu Santo y que cuando venga el Espíritu Santo, ellos serán llenos de poder y tendrán que ir a dar a conocer el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a toda la tierra. Y el Señor les da el mandato que deben hacer discípulos y que los deben bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego de esto, el Señor Jesús asciende al cielo, se pierde en la nube y allí luego vienen dos hombres vestidos de blanco y les cuentan a los discípulos que así como han visto ascender al Señor Jesús en las nubes, así lo veremos volver de las nubes, en las nubes. Entonces, mis hermanos, mis niños, esa es una lección muy maravillosa en donde el Señor Jesús veía la necesidad que tenía la humanidad
de compartir el Evangelio, de conocer el sacrificio de la cruz, de conocer de la salvación, y envía a los discípulos para que prediquen el Evangelio. Y ese es el mismo mandato que tenemos hoy nosotros, de predicar, de hacer conocer las buenas nuevas que el Señor nos ha dejado, ese sacrificio de la cruz. En este momento hay mucha necesidad de conocer de Dios, de seguirle, de buscarle, y esa es la gran comisión que el Señor ha dejado para que nosotros la cumplamos. Entonces, que sea una necesidad en esta mañana y que pidamos al Señor que podamos nosotros hacer conocer la palabra del Señor, hacer conocer el sacrificio de la cruz, hacer conocer las maravillas que Él ha hecho por nosotros. Entonces, en esta semana y en estos días estamos reflexionando sobre el testificar de la palabra del Señor. Y hoy, para esta semana, quiero dejarles una tarea muy bonita, y es que aprendamos en familia el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es un mandato para nosotros en este día. Muchas bendiciones, mis hermanos, un abrazo muy grande, que tengan una semana muy bonita. Les habló Julia Estela Riaño, su maestra de escuela dominical. Bendiciones. En las nubes. Cuando llegó el momento de que Jesús volviera al cielo, Él llevó a sus discípulos a la cima de un monte, cerca de Jerusalén. Esto es lo que quiero que hagan. Les dijo: esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Luego díganles a todos acerca de mí. Vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y al resto del mundo. Hagan muchos discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que han aprendido de mí. Siempre estaré con ustedes. Después de decirles esto, Jesús ascendió al cielo, subió hasta que desapareció en una nube. Los discípulos lo vieron. Ellos estuvieron de pie mirando fijamente al cielo. En eso, aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les explicaron: Jesús se ha ido al cielo y volverá de la misma manera. Entonces los discípulos obedecieron a Jesús y fueron a Jerusalén.
Agradecemos a Dios por la compañía de cada uno de ustedes y no olvide aprender el texto que aparece allí en la portada del culto y que se encuentra en Juan capítulo 11 versículos 25 y 26. Memorícelo y aprendamos cada día más la palabra de Dios. Recuerde que puede enviar sus peticiones a través del WhatsApp por el cual recibió el enlace para participar de este culto en este canal. Oremos por todos los que están en necesidad, por Paola, por Estela Gaitán, por nuestro hermano Álvaro Riaño, por Lili Suaza, por Liliana Ponte, por Estela Satoba, por Aurelia Gómez, por Sandra Orozco y por su padre Carlos Orozco y por cada persona que se encuentra en necesidad y que usted conoce. También para dar gracias a Dios por los milagros que hemos visto. Recordemos que estamos en un plan de 30 días de oración 3 veces al día. Oremos entonces durante todo este tiempo, sigamos haciéndolo 3 veces al día como lo hizo el profeta Daniel. Las damas tienen su cita habitual el martes a las 6 de la tarde a través de Zoom, y también a través de Zoom la escuela de formación el día jueves a las 6:30, el día sábado a las 7 de la mañana el devocional también a través de Zoom, los jóvenes a las 6 de la tarde el sábado por Google Meet y el domingo 9:30 de la mañana en oración la iglesia, aunque transmitimos el culto desde las 6 de la mañana. Esta oración es a través de Zoom. Gracias a nuestro hermano Martín por esta enseñanza acerca de la grandeza de servir a Dios. A nuestro hermano Alberto por esta hermosa reflexión sobre la Santa Cena o la Cena del Señor. Y a nuestra hermana Julia Estela también por el tiempo que dedica para enseñar a los niños. Gracias a Dios por cada persona que ha trabajado para que esta transmisión llegue hasta sus oídos. Por favor, responda la encuesta que enviamos acerca de la reapertura y recuerde que debemos siempre hacerlo con la debida responsabilidad, especialmente ahora que el país se enfrenta el tercer pico de contagios. Vamos a orar para finalizar y finalmente cantamos. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo que nos diste para estar juntos, para oír tu palabra, para alabarte, para participar de la cena del Señor y para compartir con nuestros niños. Gracias por cada momento. Bendecimos, Señor, tu nombre y pedimos bendición para cada familia que está con nosotros, para cada persona y para cada uno de los que escuchan este mensaje. Bendito eres, Señor, tuya es la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Está lista.